Sobre este tema, quien ha realizado exposiciones en detalle con su opinión es el juez de menores, de niños y adolescentes aquí en la provincia de Entre Ríos. Está nuestro móvil de exteriores junto a Lisandra, a quien saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas noches. Así es, uno de los proyectos presentados en diputado fue de la mano del diputado nacional Bailo, y quien participó en la elaboración de este proyecto fue el juez penal justamente de aquí de Entre Ríos, de niños y adolescentes, el doctor Pablo Barbiroto, que ya está con nosotros. Vamos a empezar a desglosar algunos puntos que ya escuchábamos. Con respecto a la edad de punibilidad, ¿qué hay para decir al respecto? ¿Hubo otra sugerencia? ¿Hay que trabajar más allá de lo que es la edad misma? Sí, mira, muy buenas noches para toda la audiencia. En principio hay que manifestar que existe por parte del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo Nacional, una inexorable, ya inaplazable obligación de modificar la ley actual. Eso está fuera de toda discusión, porque el sistema penal para personas menores de 18 años en nuestro país se rige por un decreto ley, que ni siquiera es una ley, sino que es herencia de la última dictadura cívico-militar, suscripto y firmado por Videla en aquel momento. O sea, fíjense la situación en la que están las personas menores de 18 años de edad en el marco de un proceso penal que, contrariamente a lo que se cree, tienen mucho menos garantías que un adulto a la hora de ser juzgado, y con respecto a la privación de libertad exactamente lo mismo. Eso está por fuera de toda discusión. Lo que también tendría que estar por fuera de toda discusión es si es necesario o no bajar la edad de punibilidad. Esto es la posibilidad de aplicar una pena a personas por debajo de los 16 años de edad. A ver, los organismos internacionales todos han manifestado que no es conveniente bajar la edad de punibilidad, y el Comité de los Derechos del Niño, que es el máximo intérprete de la Convención, en el año 2010 y en el año 2018 exhortó a la Argentina a que no baje la edad, a que modifique su régimen y no baje la edad. Porque acá hay determinados mitos. En principio se piensa que bajando la edad de punibilidad se va a solucionar el problema de la inseguridad, y esto no es así. En ningún país donde se ha bajado la edad de punibilidad disminuyó el delito juvenil, porque uno de los principales elementos del delito juvenil es la exclusión del cuerpo social. Cuando antes privo de libertad a una persona, cuando antes los encierro y a edades cada vez más chicos, más fácil lo alejo de la escuela, de la resocialización, de la familia, del barrio, y lo acerco más a lo que es el crimen. ¿Qué pasa si se confirma la autoría en un delito de un menor de 16 años? Hoy la situación en la Argentina es que se archiva esa causa sin ningún tipo de investigación. En la provincia de Entre Ríos ha sido superador, porque de hace 2 años se hace un proceso para personas de 14 y 15 años donde se investiga el hecho. Y en este sentido, lo que no queremos es que a nivel nacional se caiga en esta trampa que está del avenimiento a la democracia a la fecha, de que es que no se apruebe ningún régimen porque no se ponen de acuerdo los diputados en bajar la edad o no bajarla. Es decir, desde pasa más por la edad que por otra cosa. Y tenemos que modificarlo. Esto urge, porque tenemos menos garantía y un sistema totalmente inconstitucional, contrario a toda normativa internacional. Eso es fundamental. ¿Qué pasó del regreso a la democracia a la fecha? Siempre la discusión se trabó en el Congreso por bajar la edad o no bajar la edad. Por eso, junto con un equipo de diputados de todo el país, comandado por el diputado Bailo y equipos de distintos diputados de todas las provincias, de muchas de las provincias argentinas, se pensó en elaborar una alternativa, un proyecto del consenso. ¿Qué significa esto? Un proyecto que no baje la edad de punibilidad, pero que dé una respuesta a los chicos de 14 y 15 años. Porque todos estamos de acuerdo en que algo hay que hacer, que se debe dar algún tipo de respuesta. Pero esta respuesta no es punitiva, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado trabajar la responsabilización en esta franja en vez de la criminalización. ¿Qué significa esto? Que si una persona de 14 y 15 años, es decir, en este proyecto de Bailo se va un poco más allá, todavía hasta 14 años, una persona menor de 16 años comete un hecho grave, estamos hablando de un homicidio, de una violación, lo que se trabaja es la responsabilización subjetiva. Primero, averiguar si fue o no fue el autor, que eso antes no se hacía. Hay que aclarar que el derecho penal no solamente busca la aplicación de penas, sino que busca también la averiguación de la verdad. Y esto es un derecho de las víctimas fundamentales, y esto lo hemos visto en la propia Corte Interamericana, cuando las sentencias por los juicios de la verdad no condenaba a nadie, pero sí establecía por el paso del tiempo, porque los autores estaban todos muertos, qué era lo que había sucedido. Y eso es un acto de reparación simbólica para la víctima, saber qué fue lo que sucedió. Y una persona de 14, 15 años, si trabajándolo como se debe trabajar, con los organismos administrativos, con los equipos técnicos, apuntando principalmente a qué fue lo que pasó, evita sin lugar a dudas que se pueda cometer otro hecho. Y el ejemplo está acá en Entre Ríos. Vuelvo a repetirte, hace 2 años que lo aplicamos. ¿Sabés cuántos hechos de homicidio hemos tenido en estos 2 años en la provincia de Entre Ríos cometidos por un chico menor de 16 años de edad? Ninguno.
Y esto ocurre en todo el país, porque mucho de lo que hemos trabajado en distintos proyectos, y este proyecto que se presentó a nivel nacional, fue en principio con la convocatoria de varios expertos a nivel nacional, y no se nos hizo caso a ninguna de las propuestas que establecimos, porque se hizo un proyecto, el que presentó el Ministerio de Justicia, que incumple con la normativa internacional, invade competencias provinciales, porque Entre Ríos tendría una ley mejor que a nivel nacional y tendría que adecuarse a esa ley, ¿no? Entonces, me parece, como dijimos en su momento, lo importante es trabajar no solamente con una ley que penalice, sino con una ley que prevenga, básicamente, y evite el ingreso de las personas menores de edad al sistema penal. Eva. Sí, lo escuchaba atentamente y hablaba justamente de la responsabilidad. El proyecto que ha ingresado para ser debatido habla de fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social, como que la manera o la forma de generar esa responsabilidad, incluso de trabajar por la inclusión social de los adolescentes, es llevándolos a la cárcel. ¿Qué opina de esto? Y no lo opino yo, lo opinan todos los criminólogos más reconocidos a nivel mundial, es que esto es un error, porque fíjate que para las personas menores de 15 años la pena que se puede aplicar es de 15 años, es decir, la vida completa de la persona que ha vivido en ese momento. Es una locura, por lo que te decía anteriormente, porque es atacar únicamente las consecuencias y no las causas. Hoy tenés flagelos en todas las provincias, pero para hablar lo que ocurre acá en Paraná, de la situación de la droga, teniendo en cuenta de cada 10 chicos que cometen delitos, 9 tienen algún padecimiento de algún tipo de adicción, o no van en la escuela. Esas son las causas que hay que aplicar. Y no solamente con cuestiones de tratamiento que tiene esta ley, sino trabajar en una cuestión que es fundamental. ¿Por qué el chico llega a las adicciones y llega al delito? Por la ausencia de futuro, por la ausencia de una expectativa, de algo que pueda llegar a ser. Básicamente, este quebrantamiento que hace la sociedad, ese mandato social, que si te comportás dentro de los cánones de la ley, seguramente vas a tener acceso a un futuro. Cuando esta expectativa se rompe en adolescentes, se refugian las drogas, y lo que tenemos que trabajar del Estado, en la adolescencia, y cuando está entrando el adolescente, ya la adultez también, es darle herramientas para poder tener un futuro mejor, desde la posibilidad de trabajo, de talleres, de la inserción. Esto seguramente va a ser lo que va a prevenir el tema del delito. Desde ya que la pena ni en adultos ni en personas menores de edad va a cumplir ningún tipo de finalidad, y menos con penas tan grandes. Es decir, privar a una persona de 15 años a 15 años de prisión no resiste ningún tipo de análisis. A ver, podemos hablarlo ya con respecto a las personas de 16 y 17 años, el monto de la pena que pudiese tener, y podemos discutirlo porque existe la pena, pero por debajo de esta franja, sin hacer un análisis tampoco de la cantidad de hechos que se cometen, porque no hay estadísticas, sino que hay una percepción de que los chicos de 14 y 15 años o por debajo de esa edad cometen muchos delitos, no es serio directamente para abordarlo de un proyecto. A mí me parece que esto que se ha presentado hoy en el Congreso de la Nación, estos proyectos alternativos, porque se van a discutir 8 proyectos, no es únicamente el proyecto del Ejecutivo, de trabajar la responsabilización de los adolescentes de 14 y 15 años, viendo cuáles fueron las consecuencias de delitos, evitando de que se vuelvan a cometer estos hechos. Me parece que es la respuesta más superadora, de apuntar a la responsabilización más que a la criminalización, ¿no? Y se apunta a un determinado sector de la población, ¿no? Estamos hablando de edad, pero también se apunta en esto a los de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de los sectores más empobrecidos, generalmente. Totalmente. El sistema penal siempre ataca a los sectores más vulnerables de la sociedad. Si uno visita una unidad penal, se va a dar cuenta que el 100%, 99%, para ser no tan extremo, de las personas que están privadas de libertad son personas pobres en su mayoría, con gran situación de vulnerabilidad. Que esto es una cuestión que como jueces tenemos que analizarlo a la hora de dictar nuestra sentencia, que es la situación del adolescente a lo largo de toda su vida. No se puede juzgar de la misma forma y aplicar la misma pena a una persona que ha tenido todos sus derechos vulnerados, que no ha tenido una familia que lo contenga, que se ha criado en un entorno violento, es decir, donde en el barrio los problemas se solucionan con la violencia o con armas de fuego, donde hay violencia familiar, donde hay abusos sexuales de la primera infancia, que otro chico de esa misma edad que ha tenido todos sus derechos reconocidos. Es decir, acá hay una culpabilidad atenuada por la vulnerabilidad en todo caso. A ver, no estoy diciendo que la sociedad es responsable de delitos que se cometen, pero todos como sociedad y como Estado tenemos que apuntar a otro tipo de políticas si queremos evitar el ingreso de los adolescentes al sistema penal. A mí me parece
que nuevamente centrar todo en la baja edad de punibilidad, en bajar la edad o dejarla como está, va a ir en contra de que se pueda llegar a un proyecto y vamos a volver nuevamente a discutir como se hace años tras años, claro, y que se caiga este proyecto. Por eso me parece que interesante este proyecto que se presentó hoy en cabeza del diputado entrerriano, de hacer un proyecto del consenso. Es decir, queremos trabajar, queremos hacer algo con las personas de 14, 15 años, o directamente la intención desde un populismo punitivo es privarlo de libertad. Porque ahí me parece que con este proyecto se va a ver cuál es la verdadera intención de los diputados y senadores, si lo están utilizando o no políticamente. Queremos privar de libertad a chicos cada vez más chicos, excluyéndolo cada vez antes de la sociedad, y que lo va a estar privado de libertad en la mayoría de los casos por muy poco tiempo, y la única forma que después que salga con 17, 18, 19 años con una pena privativa de libertad, va a tener cerrada la puerta de la escuela, porque va a tener antecedentes del trabajo, de la sociedad entera. ¿Qué camino le queda? El crimen organizado, que va a ser el único que lo va a poder captar. ¿Dónde está esa inclusión social a la que dice el proyecto apuntar? Bueno, hay una encuesta que nosotros hemos realizado a través de las redes sociales de Canal 9 Litoral, y la respuesta en este caso de quienes han participado es un 87% está a favor, está de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad a los 15 años. El 13% solamente no está de acuerdo. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Bueno, esto es una encuesta, ¿no? Sí. Pero no sé si generalmente se encuentra con este tipo de opinioes. Creo que va en sentido creo que va en sentido con lo que decían recién, ¿no? De que quizás hay un aprovechamiento político de este tema. Evangelina, y lo ves en las redes sociales, cualquier situación de esto inmediatamente. ¿Por qué pasa esto? Uno va a ver. Esto hay una cuestión también que tienen que influencia a los grandes medios de comunicación. Y esto te voy a dar un ejemplo más claro todavía una vez que te explique esto. A nivel nacional, muchas veces los medios nacionales nos bombardean con información del delito constantemente, si bien todos sabemos que es sumamente escaso. Te dije acá en Entre Ríos lo que pasaba, que hace 2 años que podemos contar estadísticamente si ocurrió algún hecho grave cometido por personas por menores de 16 años de edad, y no ocurrió ninguno en toda la provincia. Nos da la pauta que ahora podemos manejarnos con datos ciertos, que lo que no existe a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, muchas veces cuando un adolescente de 15 años es imputado, ni siquiera se investigó, porque no investigan a nivel nacional si fue o no fue el autor del hecho, tenemos cadena nacional de ese chico que mató, de ese chico 15 años pobre, básicamente, que atenta muchas veces contra alguien de la clase media, se convierte inmediatamente en un enemigo. Todos los medios de comunicación dicen qué pasó directamente, algo tenemos que hacer, y creamos una sensación de inseguridad que en realidad no la generan las personas menores de 15 años, porque no seamos hipócritas, como sociedad nos interpela esta situación de un chico de 15 años armado que mata a alguien de la clase media, pero no nos importa que estos chicos de 15, 14 años y por menos se están muriendo adentro de la villa por Paco, y muchas veces en las redes sociales vemos ese comentario, por fin un chorro menos, o una situación, o uno menos directamente, porque no nos interpela, como lo he dicho en muchísimas otras entrevistas que me han hecho ustedes. No nos interpela tampoco ver un chico a las 5 de la mañana pidiéndonos una moneda o vendiéndonos una estampita, si nos sorprende en la otra situación cuando atentan contra alguien de la clase media esta situación. Es decir, tampoco nos interesa cómo dentro de los barrios toda la situación de la venta de droga y cómo se van muriendo los chicos, pero cuando ocurre esa situación de un chico de 15 años que mata, directamente yo pienso que nos interpela a todo como sociedad, y eso es lo que nos produce tanto temor. Pero te doy un ejemplo más claro con respecto a la gente, cómo actúa cuando le toca administrar justicia, porque la gente puede opinar quizás sin el conocimiento que uno tiene de los años de experiencia y trabajando en esta situación y de estudio, porque es mi competencia, lógicamente, y puede dejarse influenciar por algún que otro comentario, y sería lógico que cualquier persona piense que si un chico de 15 años mata tendrá que estar preso, sin conocer las consecuencias que esto trae posteriormente, y que es peor el remedio que la enfermedad. En la provincia de Buenos Aires existe el juicio por jurado para delitos más graves. Hace 4 años que se está implementando en la provincia de Buenos Aires este tipo de procedimiento, donde el ciudadano común es quien juzga, quien decide si la persona es inocente o es culpable. ¿Sabes cuántas condenas se tuvieron en la provincia de Buenos Aires en estos 3 años por jurados populares? El 70% de los hechos que se cometieron, que se fueron a juicios por jurado, fueron condenados. ¿Sabes cuánto condenan los jueces técnicos? El 98%. Condenan mucho más los jueces técnicos que los jurados populares. Y esto se debe a que el jurado popular está despojado de un montón de situaciones, de lo que le influencia en los medios de comunicación, en muchos casos del poder político, y el juez puede estar mucho más presionado en esa situación. Pero lo que voy es que cuando al ciudadano común le toca administrar justicia, ponerse en esa decisión tan
tan importante como es privado o no de libertad a una persona y analizar la prueba, la percepción cambia. Yo no creo que todo el mundo piense que hay que meter preso a todo el mundo y que la única solución es la mano dura y volver a tiempos remotos donde al ojo por ojo, diente por diente, porque no hay sociedad que subsista de esa forma tampoco, porque vamos a crear una sociedad del resentimiento y del odio directamente. Pues Pablo Barbiroto, Lisandra, muchas gracias en este contacto del Móvil de Exteriores. Gracias por toda esta opinión. Evangelina, déjame agradecer también porque detrás de estos proyectos que se presentó hubo mucha gente también trabajando, del equipo de juzgado, la doctora Valeria Leiker, también del equipo de Bailo en la provincia de Buenos Aires, el Congreso de la Nación y muchos diputados de otras provincias que hicieron realidad que se pueda presentar un proyecto desde el consenso y contando principalmente lo que es la experiencia de Entre Ríos, del trabajo con personas de 14 y 15 años, que dio muy buenos resultados y es la única provincia que hoy a nivel nacional puede contar con estadísticas de que los chicos de 14 y 15 años de edad cometen hechos graves y fueron los autores y no únicamente por una investigación policial preliminar que los imputaba como posibles hechos y ya dábamos por cierto que fue el autor, privando a las víctimas del derecho a conocer qué había lo que sucedido. Muchísimas gracias. Por supuesto, Eva, al juez Barbiroto de nuestra provincia y bueno, esperamos también su presentación en el proyecto el próximo 23. Vamos a estar en el Congreso presentando algunos puntos de este proyecto en el Congreso de la Nación, vuelvo a decir, para buscar un consenso que no sea baja edad de punibilidad sí, baja de punibilidad no, con una respuesta de adolescentes de 14 y 15 años y que una vez por todas el Congreso de la Nación salde esta deuda que tiene del regreso a la democracia. Muchísimas gracias. Hasta luego, Eva. Hasta luego. Y esto sucedió en